tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Una vez más en Canal 9 Norte Misionero. Y como la política sobrevuela toda nuestra ciudad últimamente y todo el país, no puede estar ajeno este tema a Sin Molde, que si bien este es un programa desestructurado y sin preguntas preconcebidas, vamos a conocer hoy también a una mujer muy importante dentro de nuestra comunidad, con una vasta trayectoria, que nos va a tirar más información sobre ella misma y quién es por ahí como persona. Hoy nos visita la señora, no sé cómo denominarte, diputada, señora, docente. No, soy abogada. Abogada, claro, eso también sos. Sí. Abogada. Sí, diputada provincial. Diputada provincial y en este momento candidata a primera concejal, ¿no? Por la lista de Pipo. Es así. Es así, pero no dijimos tu nombre. Te llamas María Cristina. María Cristina Bandera, sí. Porque a veces te dicen María y a veces te dicen Cristina. Mayormente siempre me gustó que me llamen María Cristina, o sea, los dos nombres juntos. Si mi mamá me puso era por algo. Sí, exactamente. Cristina, y estuve investigando un poco sobre vos, vamos a decir la verdad, que estuve mirando cosas que me parecían muy interesantes y de la trayectoria, digamos, de cómo vos de tus propias vivencias las pudiste llevar a otro punto de acción, a la legislación, al trabajo que tiene que ver con la acción a través de la política, de esas cosas que vos viviste, las transformaste en proyectos, digamos. Eso es lo que a mí se me figuró en mi cabeza sobre vos. Sí, es verdad, o sea, ¿Vos nacés dónde? Contá un poquito. Yo nací en Paraje Gentil, que eso queda por la ruta 14, en San Pedro, en La Chacra. Y con una particularidad, porque yo nací ahí. O sea, no es que mi mamá se fue a trasladarse al hospital para no que yo... No te fuiste a ningún hospital, estabas ahí. Hospital. Yo nací en ese lugar y obviamente crecí ahí, trabajar yo, de que me recuerdo de la vida... No me recuerdo una infancia que no haya sido trabajo, porque en la chacra uno ayuda a la familia desde que uno es muy chico. Recuerdo esa infancia de juegos o de visitarle a las comadres de mi mamá y ahí tenían mis amigos de la escuela primaria, eran los domingos o en la iglesia y esas cosas, que hasta la tradición nuestra en aquella zona, en aquella época, las Navidades, por ejemplo, no se celebraba el 24, ¿viste? Que como la gente... Claro, que comemos a la noche. Como era otra historia. Era otra forma, el 24 a la noche íbamos toda la iglesia de los distintos, creo, mi familia es católica, y la gente iba a la iglesia, o sea, los católicos a sus iglesias y los sí. Otros creyentes, cristianos, sí, que bueno, el católico también es cristiano, sí. Cada uno a sus iglesias, terminaba los cultos, las misas y los eventos que se hacían en referencia a la fecha, y nos íbamos a la medianoche a nuestra casa a dormir. Claro. Y el otro día, por ahí era el día de celebración, ¿no? Sería el 25 al mediodía. Y que era como un almuerzo, y ahí recibían regalos, ¿también hiciste historias o no? No, nada. Nada, no era. Era muy diferente la situación. Era muy diferente. Sí, por ejemplo, en la chacra lo que nos falta es alimento porque uno produce todo, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí si alguna vez en mi vida viví necesidades fue acá en El Dorado por una cuestión de que yo vine a los 18 años a vivir aquí. Después de medio un drama familiar, me había claro contado, que sí, ¿no? Nosotros en el lugar donde yo nací, que también mi hermana nació ahí, nosotros somos muchos hermanos y venimos de una familia ensamblada. ¿Cuántos hermanos tenés? Nosotros somos 9 hermanos, pero no viven todos, o sea. Claro, sí, bueno, eran 9 en un principio y seguramente cada uno tenía su tarea. Mi mamá viene mi familia viene de una familia ensamblada. Mi mamá se había casado cuando era muy joven y su esposo falleció en el obraje con una máquina trabajando, y ella quedó con 5 hijos. Y después, bueno, se conoció con mi papá y nos tuvo 4 más. O sea, eran 9. Sí. De esos 4, mi hermana, la que era menor que yo, fallece ahogada en la chacra donde yo vivía. Que yo en la chacra sé y trabajo, y como que nadie me tiene que venir por ahí a contar esa historia, pero bueno. Y bueno, con esas cosas de la vida,
Para mi mamá fue un golpe muy duro porque había fallecido hacía muy poco tiempo mi hermano mayor, que falleció de un infarto también en Posada. Él era camionero, también dejó su familia ahí con hijos muy chicos, y bueno, y al tiempo nomás fallece mi hermana. Entonces como que para ella fue un golpe muy duro, y como que no podía quedar viviendo más en la chacra porque ella sufría mucho, o sea, ella no tenía por ahí esa tranquilidad, y bueno, entonces, te emocionas cuando claro. Sí. Entonces mi viejo vende ese lugar y el que le compra no le paga, ¿sí? O sea, le da de a poquito, y mi papá era una persona que tomaba mucho. Entonces cuando el hombre le llamaba para cobrar, le daba de tomar y ahí le hacía firmar pagaré por dinero que no le daba. Entonces él viene acá al Dorado y se compra una mejora en el lago Ziegler. En aquella época el lago Ziegler estaba habitado por muchas familias. ¿Había gente alrededor? Sí, había gente orillas, alrededor, ¿sí?, del lago. Bueno, ahí él compró una casa y vivimos ahí hasta que yo conseguí trabajo. Y acá hice de todo. Yo he trabajado aquí limpiando terrenos con mi papá en la tarefa, pues yo sabía hacerlo. ¿Vos sabés tarefear, digamos? Sí, por supuesto, lo hacía toda la vida en mi casa. Y eso lo hice acá en El Dorado. Había un señor que vivía en Florida que se llamaba Federico. Él tenía... Bueno, él tenía sus chacras por ahí, la gente lo conoce acá en El Dorado. Y con él he trabajado con mi papá. Y así hasta que bueno, después conseguí trabajo en empleada doméstica, y después con Norberto ya entré a trabajar en la municipalidad. Estamos hablando de Norberto Aguirre, perdón. Norberto Aguirre. Ahí empezaste a trabajar ¿Y tuviste una formación secundaria? Yo terminé la secundaria en la escuela EFA de San Pedro. Y me había llevado una materia que era matemática. Y estando acá en El Dorado, como uno deja en la vida, a veces no se puede por las adversidades, y acá empezaba a trabajar en la política justamente con un equipo donde estaba Gil Navarro, Padilla. Ay, claro, sí, Jorge López, Dani Gauto. ¿Te empezaron a enseñar matemáticas? No, el contador, que no me olvido, él canta también... No recuerdo el nombre ahora. Es mi amigo, pero no recuerdo el nombre. Él se iba a mi casa y me enseñaba matemáticas. Me preparó y me fui a rendir y aprobé. Y cuando vengo, ellos mismos me inscriben en la Facultad de Ciencias Forestales. Y ahí empecé la carrera de técnico en industria de la madera. Hice 2 años. Y estando ahí en la facultad, recuerdo que con Jorge y Alicia habíamos empezado a trabajar en lo que era el lago Ziegler. Viste que la facultad siempre tiene acciones sobre los cursos de agua y el cuidado y las basuras, que ahí se tiraba mucha basura. Los chicos se bañaban en el agua contaminado. Exacto, que es el arroyo Pomar. Entonces empezamos con un proyecto a trabajar ahí. Mis compañeros de la facultad fueron a plantar árboles ahí en el lugar. O sea que es un proyecto que ya viene de tu época, digamos, de tu época de estudiante. Sí, yo siempre lo digo porque fue así. Y entonces con Norberto, eso se presentó a Norberto. Norberto creo que ya también pensaba en hacer algo con ese lugar, y se empezó ahí a pensar en un proyecto que es lo que se está terminando ahora. Claro. Y se empezó la relocalización de los vecinos, a hacer viviendas y relocalizar. Y obviamente a mí no me tocaba una vivienda porque mi familia... O sea, primero fueron los más antiguos, había gente que vivía 20 años en ese lugar, entonces los relocalizaron en el kilómetro 7 y en el barrio Bernín y en el San Cayetano. Entonces una vez Norberto me dice, yo te voy a dar una casa allá, la verdad que no quiero. El otro día nos recordábamos, me dice, yo te quise, no quiero. Yo me voy a comprar una casa. Mi propia casa, sí, yo me voy a comprar. O sea que eras una mujer que de alguna manera, resiliente de alguna manera, y de otra manera que te adaptabas a las situaciones, que tenías capacidad de trabajo, o sea, en lo que sea, por lo que observo, que ya venías con un bagaje de conocimiento de lo que es la vida en la chacra, porque hay que saber vivir en la chacra, hay que saber plantar. Aparte me formé en una escuela agraria. Claro, en las
las EFAs. Que la EFA fue en San Pedro una de las opciones para nosotros, los hijos de pequeños productores y más humildes de las chacras, era la única oportunidad. La única posibilidad. Porque había solo una escuela que era el IEA número 2, que está en San Pedro, pero eso no tenía albergues, ¿sí? O sea, en aquella época vos tenías que ir todos los días como cualquier escuela común. Claro. Hoy los IEA, varios tienen albergue, el de San Pedro creo que lo tiene, y entonces Díaz Espeche, trabajando con las monjas, trajeron la idea de una EFA y crearon una escuela. Y la escuela EFA de San Pedro, cuando se crea, no tiene duchas, no tiene nada, y nosotros nos bañamos en la pileta de los curas que está atrás del predio. Qué buenos recuerdos de adolescencia. Sí, sí. O sea, y la de una profesora iba con un grupo de mujeres primero a bañarse, cuando venían, después iba el profesor el grupo de varones. Con varones, sí, fue todo. Yo por eso digo, las escuelas EFA, los que nos han formado por ahí en la vivencia lejos de tu familia, y también aprender a convivir con personas diferentes y de distintos lugares. De distintos lugares, y aprender técnicas que vos después podías aplicar en tu casa. Exacto, digamos, en la chacra. En la chacra, y sabías bien cómo plantar, en qué momento, supongo. Exacto. Y que eso es algo muy práctico y aplicable y muy valioso, que yo admiro profundamente, porque la gente piensa que es sencillo y no lo es. No. Y me parece, y te quería preguntar si todas esas cosas, discúlpame que te interrumpa, esas cosas que vos viviste, después cómo las trasladaste a tus diferentes gestiones, porque pasaste, así fuiste creciendo y bueno, y como diputada o en otra, digamos, en otro estamento, no sé cuántos puestos ocupaste, ¿cómo trasladaste esta experiencia de las EFAs, o cómo ayudaste a que toda esta idea de las EFAs se siga multiplicando, siga mejorando? Yo creo que fue un camino muy difícil, porque nosotros, si bien es cierto, el mundo ha ido cambiando, teníamos y tenemos todavía una sociedad bastante machista, y las EFA no eran ajenas a esa cuestión. Y una mujer llegar por ahí al poder y manejar esa institución a nivel provincial fue muy difícil. Yo he tenido que soportar hasta comentarios, porque yo no me casé nunca, ¿sí? Ajá. Entonces, qué bueno. Sí, está bueno. Son elecciones de vida. Entonces y tenía 2 hijos, sí, en esa época. Sí. Tenía 2 hijos y tuve que soportar comentarios, por ejemplo, de alguien que era juez inclusive y que nos presidía en ese entonces, de decir: vos no podés formar parte de una institución como esta, me dice, porque vos no tenés familia. Sí tenés familia. Sí, y claro, pero en su momento, viste que todo le asentían que bueno, yo no podía porque no tenía familia. Yo le dije: el día que yo sea presidente, usted no va a estar acá sentado en estas reuniones. Qué bien, pero la tenías clarísima. La teníamos clarísima. Sí. Y después ahí ocupé todos los lugares. Lo mismo en la comisión de mi escuela, que yo volví porque mis hijos fueron, también van, porque mi hijo Ayrton pasó a segundo año y él va a la EFA San Pedro, él no estudia acá en El Dorado. Qué lindo, entonces, me encanta. Claro, y yo sigo siendo representante legal de la EFA San Pedro, y también ocupé todos los cargos. Y he transformado, mi escuela está muy bonita. Obviamente que ahí fueron esos aportes y conocimientos y contactos que uno los consigue dentro de la política. Claro, y los aplicaste positivamente para seguir desarrollando la escuela de San Pedro u otras escuelas. A eso me refiero, que tú, porque no es lo mismo uno que teoriza desde arriba ahí las EFA y uno que lo vivió, y eso es lo que yo siento en tu historia, que vos viviste todo eso que vos estás diciendo, lo viviste, y después podés ver cómo mejorar o ayudar para que eso siga existiendo y de una manera óptima, ¿no? Sí, porque acá en El Dorado, cuando yo vine, la gente de mi barrio, por ahí algunos tenían trabajo y los otros no, y sufrían mucho. Entonces nosotros empezamos a trabajar con Cáritas, porque acá en El Dorado había una sede de Cáritas y trabajaba mucho con la gente más humilde, y entonces empezaba a organizar a las mujeres ya ahí en el barrio. He trabajado en aquella época con Hugo Núñez, que seguramente él lo recordará, sí, que hicimos comedor, pan, vendía, hacía a las mujeres hacer pan y vender y tener su dinero en los planes sociales, eso que en aquella vuelta integré el FRENAPO, que era el Frente de Lucha Nacional contra la Pobreza, y ahí tuve la oportunidad de conocer el que hoy es nuestro Papa, Bergoglio,
en el Chaco en un encuentro, entonces, y conocí muchísima gente increíble a nivel nacional y todas las organizaciones sociales. Yo me acuerdo, a Norberto le hemos hecho muchos piquetes, pero era en una época muy difícil. En el 2000-2001 el país estaba pasando una situación horrible y la verdad que la gente no tenía para comer, pero era verdad, o sea, no se conseguía. Por ahí uno que tenía una forma de luchar diferente no seguía, pero la gente la pasaba muy mal. Y ahí integramos también una mesa provincial con el ingeniero Rovira, era gobernador en aquella época, y justo estaba todo los problemas de la yerba. Siempre hay un problema, otro presidente. Y bueno, y hemos ido a Posada a hacerle piquete allá en la Casa Rosada, o sea, hemos hecho muchísimas cosas. Después que pasa todo ese tiempo, porque después, bueno, llega Néstor al poder y como que el país se tranquilizó. Ajá, o sea, fue unos años de tranquilidad en la Argentina. En el 2009 yo trabajaba ya en la cooperativa de electricidad, pero volví a la jefa con mi hijo mayor. En el 2009 Rovira nos invita a la Cámara de Diputados y yo tenía otro presidente que era un concejal de Colonia Aurora. Entonces vamos a la Cámara y yo era vicepresidente. Y el ingeniero le dice al presidente, vamos a hacer una ley para las cefas, una ley especial. Entonces, bueno, dijo el señor, que también era un productor de aquella zona, y entonces no lo tomó quizás. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿y cómo sería, ingeniero, para crear esa ley? Y como que me interesó en eso, me interesó saber cómo lo íbamos a crear. Entonces él me explica a mí, se da vuelta y me explica y me dice, podemos hacer así, que en el 2013 a mí me despiden de la cooperativa de electricidad acá El Dorado, y yo era el único sostén de mi familia, ¿sí? En mi casa todo el que me conoce sabe que vivía mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis hijos, ¿sí? Claro. Y entonces, obviamente que por ahí en un momento uno se desespera, ¿no? Porque si me quedo sin trabajo, volver otra vez y bueno. Pero dije, no, yo soy sana y creo que yo soy muy creyente y dije, Dios me tiene que ayudar en este momento, y creo que de esa adversidad pude lograr fortalecerme como persona, empecé un emprendimiento personal en Monte Carlo. ¿Qué hacías? Puse un negocio y empezaba a vender productos de limpieza. Recién salía todos esos productos. Esos envasados así. Eso. Entonces el ingeniero que sigue estando hoy en la cooperativa de electricidad, que es el ingeniero Starche, él me decía, mira María Cristina, este es un buen emprendimiento. Me dice, vos podés hacer así. Él me armó todo el proyecto, me dice, vos tenés que comprar, y bueno, armé eso y empecé con eso. Después Juana, la misma hermana del presidente que me despidió, me ayudaba, me dice, María, vos podés anexarle a esto otras cosas, ¿viste? Ella sigue siendo mi amiga hasta el día de hoy. Te va dando ideas. Me va dando ideas, entonces lo iba haciendo. Y bueno, ahí como que me fue bien económicamente, y seguí. Nunca dejé las cefas, ¿sí? Seguí trabajando, porque en la jefa uno trabaja de honorem, ¿sí? Ahí no hay sueldos, o sea, vos sos presidente y así como yo, hay montones de papás que son presidentes de la jefa, que hoy somos casi 30 en la provincia, que son presidentes, tesoreros, y ninguno de ellos cobra y son representantes legales. O sea, pero nosotros lo hacemos porque nosotros queremos, poniendo plata de nuestro bolsillo. Y acá en la EFA de 9 de julio había un profesor que nos llevaba a las reuniones, ¿viste? Con su auto, y ahí nos iba enseñando por el camino. Es un jefe sectorial que yo me olvido todos los nombres, y entonces como que nos encaminaba en ese sentido. Y un día, con la que era presidenta en su momento, Mabel Morínico, acá en la EFA de 9 de julio, dijimos, vamos a ser presidente en la UNEFAM. Y empezamos con esa historia, pero ella fallece en julio del 2014. Fue cuando, igual nosotros ya teníamos un proyecto que yo lo concluí, fui presidente de esa asociación durante 6 años. ¿Así? Mira, y así vos tenés una militancia activa de alguna manera.
En la zona rural, sí, porque como uno viene de ese lugar, fui trabajando y bueno, ya ahí, cuando yo asumí la presidencia, había quedado sin trabajo. Se ve que la política en Posada se enteró de eso y me empezaban a invitar, el ingeniero Rovira me empezaba a invitar a las sesiones de la Cámara, ¿sí? Y me iba, y ha hecho parte de una historia de mi vida también, y después yo viajé a Europa, fui a participar en la elección de autoridades a nivel mundial, porque las EFA nacieron en Francia, sí. Y bueno, y tenemos un Consejo Internacional de Escuelas de Alternancia, y bueno, he ido, en ese viaje nos pagó varios pasajes el actual ministro de Educación de la Nación, que era viceministro en aquel entonces, Jimmy Persic, y Jimmy viaja con nosotros a Francia, ¿no? Viaja y estuvo 2 o 3 días con nosotros acompañándonos a los argentinos allá, y bueno, y por ahí él esperaba que otro representante del Chaco formara parte de ese consejo. ¿Y qué pasa? Que termino siendo yo miembro del consejo de eso, y hoy soy vicepresidente a nivel internacional de las escuelas EFA, en una asamblea que después viajamos. Ese viaje yo no fui porque ya era candidata acá en la provincia de Misiones, a Canadá. Después estuvimos en Espíritu Santo, las asambleas se hacen en distintos países cada año. Ajá, van cambiando, van rotando de lugar. En el 2020 se iba a hacer en Venecia, en Italia. Qué lindo. Sí, pero la pandemia... No. Sí, lo que yo noto mientras vos hablás, que sos una mujer muy, no es la palabra encaradora, pero muy libre de actuar y de hacer, y que vas dentro de una temática que vos conocés. No te pones obstáculos a vos misma. Vos decís, hay que viajar, hay que hacer esto, lo vamos a hacer. Eso es lo que noto. No hay nada que te... Porque muchas veces uno dice, no puedo hacer esto porque tengo que dejar esta estructura acá, o mi casa, o mi familia. Yo veo que estás organizada de tal manera que vas y que lo haces. Sí, pero tengo una familia que me apoya también, mis hijos. Exactamente, también. A eso voy. Cuando yo viajaba me decían, no tenés que ir, pero mis hijos eran chicos y me decían, no tenés que ir. ¿Sabes por qué? Porque si no vas a poder, porque no tenés plata. No tenés plata, me dice, y bueno, y me iba. Y así decidí por ahí hacer un emprendimiento personal por una cuestión de tiempo también, y dedicarme a lo que a mí me gustaba, aunque Norberto en ese entonces me ofreció trabajo también, y recuerdo que le había dicho a Jorge, que era su secretario de gobierno, que le agradecía, pero estaba cansada de trabajar, ¿no? Sí. Ser empleada en realidad. Claro, querías. Entonces fui a trabajar para mí, y aún hoy sigo con mi emprendimiento, obviamente más fortalecido, en Monte Carlo, y sigo trabajando allí como diputada. No había pensado en mi vida, porque realmente el ser diputado para mí era como algo muy lejano. Yo había sido militante política desde que tengo 14 años, porque siempre me gustó. O sea, yo militaba por estar ahí en un equipo. No era que iba por algo, sino porque te gustaba participar y estar en el tema, ayudar y organizar y ayudar. Sí. Es como hacer propia la necesidad del otro. Empatía, ¿no? Claro, y así trabajaba. Entonces, y en la jefa, obviamente, cuando yo entré había 21 escuelas, hoy somos casi 30. He generado y creado un montón de escuelas en distintos municipios, trabajando con los intendentes. Algún intendente te colabora más, otro menos, pero siempre trabajando con el apoyo del docente, de la comunidad en general, como me ha pasado aquí en El Dorado con la creación de esta escuela en el barrio Elena. Y así también generas oportunidad a los chicos. Ahí hay hoy casi 100 alumnos en esa escuela, y este lunes empieza el internado acá también en El Dorado, porque nosotros somos escuelas con internados. Así que realmente son experiencias que viví, de trabajar con gente y poder armar equipos en distintos municipios, porque por ahí mi fortaleza. Sí, a través de tu experiencia, claro, eso lo pudiste bajar y lo pudiste transformar en distintos proyectos, y los podés seguir acompañando a través del tiempo. Y con esta idea, que yo voy sacando conclusiones, vamos a ir un pequeño corte porque Dani me hace allá atrás, así que tenemos que redondear, y después vamos a seguir charlando con acá la diputada y la futura candidata a primer concejal.